Dios les bendiga a todos. En esta preciosa tarde damos gracias al Señor por esta tarde preciosa que estamos pues ya disfrutando. Pues, ya estamos listos para poder transmitir, así que Dios les bendiga nuevamente. Sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Esperamos de que cada uno de ustedes se encuentre bien en sus hogares. Sabemos de que pues hasta este momento de la tarde hemos estado mejorando lo que es las situaciones climáticas, pero damos gracias a Dios por ello. Así que Dios les bendiga a todos. Vamos a iniciar dando gracias a Dios a través de una oración y pues luego vamos a meditar en lo que es la palabra del Señor. Esperamos que Dios siga bendiciendo la familia de mi hermano pastor Douglas Hernández, mi hermano Omar, su familia, mi hermana Elsie, y así pues a todos los que están conectados a esta hora, pues pendiente de lo que es la meditación de la palabra del Señor. Decirles, hermanos, de que pues tenemos un Dios perfecto y que todo lo que está pasando está dentro de su voluntad. Así vamos a iniciar, damos gracias al Señor, vamos a hacer una oración, confiemos en Dios de que Él está haciendo grandes cosas y que todo lo que está pasando pues está en su voluntad. Y cuando las cosas están en la voluntad de Dios, no hay nada más maravilloso que eso. Saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que no falla, un Dios que todo lo puede, un Dios que es perfecto. Sí, vamos a orar al Señor. Padre, le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, Rey Dios de gloria, santo, maravilloso y eterno. Tú eres el grande, el gran yo soy, el poderoso. Amado Rey, Dios de gloria, en esta preciosa tarde, Señor, nos ponemos bajo su voluntad, le damos gracias, Señor. Sabemos, Dios mío, que hay problemas, dificultades, Señor. Sabemos, Dios Santo, Dios Todopoderoso, que estamos en medio de la prueba, que estamos en medio de la tempestad, Señor, pero en medio de todo eso hay una mano salvadora y esa mano se llama Jesús de Nazaret. Sabemos, amado Rey, que hay un Dios todopoderoso, que no es un hombre que pueda mentir. Su palabra dice que usted no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra dice, Señor, que ninguno de cuantos confían en ti será avergonzado. Amado Rey, Dios de gloria, yo le doy gracias, Señor Dios, en esta tarde. Bendito Espíritu Santo, habla a través, Dios mío, de mi boca. Espíritu Santo, sabemos que eres tú el que guía, el que convence al mundo de pecado. Señor Dios del universo, gracias, Señor, en esta hora. Tú eres el Rey, el grande, el maravilloso, el eterno, el mismo de ayer y hoy y siempre por los siglos. El Rey de reyes y Señor de señores, el que no cambia, el que no tiene sombra de variación, el perfecto, el grande, el poderoso, el mismo Rey, el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Amado Padre, gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, gracias, Espíritu Santo. Sabemos, Señor Dios mío, que en medio de la tempestad hay un momento de esperanza. Esa esperanza eres tú, mi Rey. Sabemos, Dios mío, que como pueblo de Dios estamos esperando, Señor, ese acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Poder salir, Señor Dios mío, de este lugar, Señor, donde está lleno de maldad, Señor, de donde tú vienes a levantar a tu pueblo, Padre. Muchas gracias le damos, Señor, en esta tarde. Muchas gracias, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor Jesús. Alabado sea Dios. Bueno, hermano, vamos a ir a la palabra del Señor. Espero que me acompañe ahí en la palabra del Señor en el Salmo 25, versículo 4. Vamos a estar meditando en esta tarde lo que es la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. Bendito Dios. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Salmo capítulo 25, versículo 4. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. El salmista dice, el salmista David, muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Eso está diciendo el salmista en esa oración que él está haciendo, pidiendo
perdón y protección. Y es pues, el salmista ya nosotros sabemos que vivió momentos difíciles, casi momentos como lo que estamos viviendo. Y alguien se preguntará, ¿y por qué seguimos hablando de eso? Pues eso es lo que estamos pasando en este momento. Momentos difíciles, momentos de que nadie los esperaba, pero que en esos momentos difíciles Dios está dando grandes victorias. Queremos pues meditar en la palabra a través del tema. Es momento de tomar una buena decisión. Sabe mi hermano que las decisiones determinan nuestro diario vivir. Si tú o mi persona toma una mala decisión, esa es una vida que vamos a tomar. Cada decisión es una determinación de lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Así, por eso el tema de esta tarde es momento de tomar una buena decisión. ¿Y cuándo se toman las buenas decisiones? En los momentos difíciles. ¿Y sabe por qué? Porque una mala decisión, eso determina el futuro para ti o para mí. Es momento de que cada uno de nosotros tenga la confianza en Dios y a través de la sabiduría que Dios da, podamos salir adelante. El propósito de este precioso mensaje es que debemos saber en qué momento debemos decidir o determinar qué es lo que quiero para mi vida. Mucha gente está viviendo ahorita en un estilo de fracaso. Están metidos en el estrés, están metidos en la depresión. Tantas cosas que están pasando. Pero si tú, mi hermano, tomas una determinación y dices, nada de lo que está pasando va a afectar mi vida, tu vida va a ser victoriosa. Estamos viviendo tiempos que jamás pensamos que íbamos a vivir. Eso es donde tenemos que determinar nuestra forma de vivir. Tú decides, mi hermano, qué decisión tomar, si lo haces para bien o lo haces para mal. En el momento más difícil es cuando tenemos que tomar una buena decisión. Santiago 1.5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual da abundantemente y sin reproche. Pero tiene que pedirla con fe, no dudando. Es necesario pedir sabiduría a Dios para tomar una determinación en mi vida. Si quiero vivir una vida de victoria o una vida de fracaso. Porque muchos, incluso el mundo se está preguntando, si Dios existe, ¿por qué están sucediendo tantas cosas? El problema surge que muchas veces no es lo que yo pienso de Dios, es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Es imposible que nosotros entendamos los pensamientos de Dios. Dice que como los cielos sobre la tierra, así son los pensamientos de Dios, al igual que los de nosotros, y nuestros caminos con sus caminos. Es casi imposible poder saber cuál es el propósito de Dios. Sin embargo, podemos entender que, como dice Romanos capítulo 8, 28, que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Es posible que estamos en tiempos de tempestad, en tiempos de dificultades, pero en medio de todo esto, Dios está dando una victoria. Sí, pues nadie está exento de tener un problema. Eso tiene que quedar bien claro en nuestra vida. Nadie está exento de problemas, pero la diferencia está cómo resolvemos esos problemas. Ahorita el mundo está metido en un caos, pero ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia la hace cómo tú vives para solucionar ese problema. ¿Quieres vivir como viven todos? Entonces vas a vivir una vida de fracaso. ¿Cuánta gente está en los hospitales no por la pandemia que estamos viviendo, sino por otro tipo de enfermedades? Se le subió la presión, se le bajó, que el azúcar y tantas cosas. Tú determinas cómo quieres vivir, mi hermano. Tienes que tener una actitud positiva en medio de todo lo que está pasando. No, ¿cómo podría decir? La clave no es evitar el momento difícil, porque los momentos difíciles tienen que venir a nuestra vida. La clave no es evitar, la clave es saber cómo salir de ese momento difícil. Tener una actitud positiva dará una vida victoriosa. Una actitud de derrota será un caos en nuestro diario vivir. Nuestra personalidad determina quiénes somos y qué vida queremos vivir. Muchas veces podemos ver gente que lo tiene todo, pero si tiene una personalidad de derrota, así va a ser su vida. O sea que el gozo y la paz no consiste en tenerlo todo.
Consiste en tener a Jesús en el corazón y tener una perspectiva, tener una actitud positiva ante toda situación que venga hacia nosotros. Nuestra personalidad determina quiénes somos. La vida no consta de tenerlo todo, consta de saber solucionar los problemas tomados de la mano de Dios. Consta de tomar una buena decisión, como dice el tema. Es un momento de tomar una buena decisión. Si tú hoy te proyectas, mi hermano, y tomas una decisión, no importando el problema que estás pasando, es posible que alguien tenga problemas familiares, problemas económicos, tal vez estás sin trabajar, pero si tu actitud es positiva, vas a vivir una vida diferente a los demás. Eso hace la diferencia. Y en esta tarde estamos meditando y voy a poner 3 ejemplos de 3 pasajes bíblicos que nos muestran cómo una persona, al estar metido en el problema, lo que hizo fue huir, pero eso le dio solución al problema. Pero hubo otro pasaje bíblico que nos va a hablar de personas que enfrentaron el problema y Dios no los dejó avergonzados. Y voy a también hablar de otra persona que estaba metido en el problema, pero que su actitud era simplemente no tomar en cuenta lo que estaba pasando y Dios lo sacó de eso. Como primer punto, vamos a hablar de Moisés. Ya todos conocemos la historia, lo que pasó con Moisés. Si nosotros nos vamos al tiempo que vivió Moisés allá en Egipto, el problema que Moisés estaba pasando era un problema grave. No es un problema como el que estamos pasando nosotros. Nosotros le llamamos problema estar metido en casa. Moisés no estaba pasando ese problema. Y nosotros sabemos que Moisés se creció eh, en las leyes egipcias. Se creció. La historia nos cuenta, allá en Éxodo capítulo 2, versículo 11, que cuando Moisés creció, dice que vio a uno de los egipcios que maltrataba a un israelita. Y dice que se interpuso y mató a aquel egipcio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Dice el versículo 12 de Éxodo capítulo 2. Dice que escondió al egipcio. Y aquí surge el primer problema para Moisés. Moisés pensó que aquel error se podía enterrar y que ahí terminaba todo. ¿Cuántas veces nosotros cometemos un error y el problema lo hacemos más grande tratando de tapar aquel problema? Y luego queremos hallar una solución fácil. En el versículo 14 de Éxodo capítulo 2 vemos que lo que Moisés había escondido había sido descubierto. Aquel hombre le dice, ¿piensas matarme como lo hiciste con aquel egipcio? Moisés estaba tratando de encubrir su problema, pero no era esa la solución. El problema que tocó vivir a Moisés lo encontramos en el verso número 15 y era un problema sumamente grave. Si nos vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 15, Moisés está en medio del gran problema. Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del Faraón y habitó en la tierra de Madián. Vemos este ejemplo de Moisés. En el momento que a uno le dice un médico, tú tienes una enfermedad que no tiene cura, en ese momento el cuerpo empieza a trabajar. ¿Te imaginas Moisés lo que pasó en ese momento? Dice, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Moisés dice que huyó de ese lugar. Muchas veces es necesario tomar una buena decisión. ¿Qué hubiera pasado si Moisés dice, Jehová está conmigo y me quedo en ese lugar? Lo hubieran matado. Muchas veces hay que tomar buenas decisiones. Moisés huyó a Madián, donde vivió 40 años, para que luego el Señor lo volviera a llamar a enfrentarse nuevamente a Faraón. Entonces Moisés, ¿qué hace ante el problema? Huye de ese problema. Muchas veces necesitamos sabiduría a tomar una buena decisión. ¿Cuántas veces alguien nos dice, hermano, no pase por ese lugar? Y nosotros mantenemos y decimos, no, yo soy hijo de Dios, Dios me va a ayudar. Es cierto, Dios no va a ayudar, pero hay momentos donde tienes que evadir ese problema. La Biblia nos relata en los evangelios que cuando Juan el Bautista es decapitado, le llegó la noticia a nuestro Señor Jesucristo y le dicen, Juan el Bautista ha sido decapitado. Y dice la Biblia que Jesús dijo que iba a zarpar hacia otra ciudad.
No entró a la ciudad donde habían matado a Juan el Bautista. Hay momentos donde hay que tomar buenas decisiones. Moisés huyó. El momento de su decisión fue a través de una sabiduría. Un hermano de hoy en día, pues hay muchos hermanos que confunden el saber que Dios está conmigo a saber que debo de evitar el problema. ¿Cuánta gente está tomando en broma las cosas que están pasando? ¿Cuántos pastores han muerto y han salido en las noticias porque dijeron, Dios me va a salvar de esto? Es cierto, Dios nos puede salvar de muchas cosas, pero Dios hace lo que el hombre no puede hacer. Lo que tú puedes hacer, Dios no lo va a hacer. Tú tienes que actuar con sabiduría. Es el momento de tomar una buena decisión. Moisés tomó una decisión correcta. Dice que huyó a Madián, donde pasó 40 años, donde Dios prepara a Moisés para ir a sacar a ese pueblo. Si Moisés no toma esa decisión, Moisés queda completamente expuesto a que el faraón lo hubiera matado. Así que mi hermano, el mensaje de esta tarde es: toma buenas decisiones. No trates de enfrentarte al peligro cuando ya Dios te lo ha advertido. ¿Te imaginas? Te dice alguien, no te acerques a ese río porque está crecido y te va a llevar. Pero tú dices, Dios me va a sacar. Es posible que Dios te va a sacar. De ahí vas a salir. Pero si te lo advirtieron, vas a salir tal vez muerto. Es momento de tomar buenas decisiones. No importando, es cierto, Dios está conmigo, pero hay que actuar con sabiduría. Se cuenta la historia de un pastor que le dijeron, si usted vuelve a entrar a esta colonia, en los momentos que estaba difícil acá en El Salvador, va a tener problemas. Dice que aquel pastor dijo, yo tengo un Dios poderoso. Y es cierto, Dios es poderoso. Y entró a esa colonia. Como a la media hora, venía agonizando, lo llevaban para el hospital. ¿Por qué razón? Había sido advertido. Muchas veces es bueno tomar decisiones con sabiduría. Tengo un segundo ejemplo y es una historia muy conocida. Y es el momento donde también hay que tomar una decisión. Si tú tienes fe, el Señor honrará esa fe. Y vamos a hablar de los 3 hebreos que rechazaron la adoración y aparece en el libro de Daniel capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego. 3 hombres que fueron llevados cautivos a Babilonia. Nosotros conocemos la historia. Allá por el año 700, dice la Biblia que Babilonia llevó cautiva a Judá, pero ya había sido cautivo Samaria, porque ya el reino de Israel se había dividido. Pero en este caso, en esa exportación de judíos hacia Babilonia, iban estos 3 hebreos. Y también iba Daniel, de los que tenían más reputación, por decirlo así. Resulta que el rey levanta una estatua y dice que todos tenían que adorarla, que al son de la bocina, de la trompeta, del tamboril, de la flauta, todos tenían que adorar esa imagen. Y aquí vemos el momento de tomar buenas decisiones. Y vuelvo a repetir, cualquiera puede estar pensando que está pasando un problema difícil. Problema difícil no es lo que estamos pasando. Problema difícil es lo que pasaron estos hombres. Enfrentarse a la orden del rey y no adorar la estatua. Daniel capítulo 3 versículo 12 dice, hay unos varones los cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Era un edicto, el edicto del rey no se podía evadir a no ser de tomar una decisión con fe. ¿Y qué fue lo que hicieron estos 3 varones? El rey los manda a llamar y en el capítulo 3:14 dice que les da una advertencia. Les dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamborín, dice, les está haciendo una advertencia al rey? No es fácil, mi hermano, que estés al borde de un problema donde tengas que enfrentarte ante la justicia. En ese momento
tenía que tomar una decisión con sabiduría. Y es lo que el Señor nos está mandando a nosotros, tomar decisiones con sabiduría, tomar una actitud de positivismo para salir adelante de esta crisis que el mundo está viviendo. Y se establece el problema entre decir adoro a lo que este rey está mandando y me meto problemas con Dios, o me aferro a seguir mis creencias, a seguir lo que Dios manda y a enfrentarme ante la justicia del rey, que fue lo que pasó en ese momento. Pero aquí viene lo del tema de esta tarde, tener una convicción. Eso equivale a una victoria en tu vida, mi hermano. La convicción de los tres hebreos lo podemos ver en Daniel 3:16. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Había una convicción, había una decisión, había una actitud en esa persona. La actitud de cada uno de nosotros depende de la vida que queramos tener, hermano. Si tú decides acobardarte ante el momento que estamos pasando, vas a terminar fracasado. Tienes que tener una actitud positiva. Aun cuando no mires la victoria, ten en cuenta que el que está contigo es más grande que el que está en el mundo. Dice el 18, y si no os sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos tres hebreos le están diciendo al rey: sea que nos libre Dios o no, no serviremos a esa estatua. Eso significa tomar una decisión con convicción, una decisión con fe, una decisión con sabiduría. El problema es grave en ese momento. No es fácil, hermano, tener que saber que nos van a meter al foso, un lugar donde había juego. Ahora, cuando se toman decisiones, Dios glorifica lo que tú haces, todo y cuando está bajo de la voluntad de Dios. Por eso iniciamos que el salmista decía: guía mis pasos, dame esa sabiduría. Y lo mismo Santiago 1:5, pida sabiduría a Dios para tomar buenas decisiones. Dios es glorificado después de cada problema. En el 3:24, la Biblia nos dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Ahí es donde Dios es glorificado. Yo no sé qué momento tú estés pasando, mi hermano. No sé qué momento difícil sea el que estás pasando, pero déjame decirte que ese mismo que estuvo con los tres hebreos es el mismo que estamos predicando y adorando hoy en día. Ese mismo que fue capaz de poner cuidado a los tres hebreos del fuego es el mismo que hoy servimos. Solamente tienes que tomar una buena decisión. Solamente tienes que tomar una buena convicción y creer en lo que Dios ha mandado, en lo que Dios ha dicho. Ese mismo que estaba en ese momento, dice el rey, es semejante al hijo de los dioses. El rey está viendo cuatro. La palabra del Señor dice que tiraron tres y se pasean, dice, sin sufrir ningún daño. Hay momentos donde hay que tomar una decisión y esa decisión Dios la va a dar por glorificado su nombre. Dios se glorifica cuando nosotros tomamos decisiones bajo la voluntad de Él. Pero ¿cómo puedo tomar decisiones bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo? A través de la sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto. Una persona con sabiduría es una persona que toma decisiones. Toma una buena decisión. El tema de esta tarde: toma una buena decisión. Tienes que tomar esa convicción, saber que de esto vamos a salir, saber que tenemos un Dios poderoso y como dijeron los tres hebreos, sea que salgamos o no, nosotros serviremos a Jehová. Nosotros serviremos a Jesús, nosotros serviremos, seguiremos adelante. Es lo que Dios manda. Entonces, hemos visto dos ejemplos. Uno que huyó del problema en el momento indicado. Era el momento de huir de ese problema como lo hizo Moisés. Dos,
los tres hebreos que enfrentaron el problema y Dios se glorificó a través de esa decisión. Y yo voy a terminar con esta meditación, con el tercer ejemplo, y voy a hablar del apóstol Pedro. La Biblia habla que la iglesia empezó a crecer. Llegaron a Jerusalén, el apóstol Pablo llega, hay persecución y todo. La iglesia sale hacia diferentes lugares. El apóstol Pedro, en el capítulo 12 del libro de los Hechos, la Biblia nos muestra que está pasando un suceso muy delicado. Acaba de suceder la muerte de Jacob y dice que Pedro es apresado, o sea, es arrestado. Era un problema difícil. Estaban matando a todo aquel que predicaba de Jesús. Pero Pedro simplemente no huyó al problema, ni tampoco se enfrentó. Simplemente dijo, Dios sabe lo que va a hacer. Y estas son las acciones o las decisiones que nosotros debemos hacer. Todo depende de la motivación que tengamos dentro de nosotros. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? ¿Cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir fracasado? ¿Quieres vivir positivo? Es tu decisión. Eres tú que determina cómo quieres vivir. Eres tú el que determina el grado de victoria en tu vida. El apóstol Pedro dice en el capítulo 2. Uno dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Te imaginas, mi hermano? Te agarra la autoridad, en este caso lo que estaba pasando Pedro, sabía que acababan de matar a Jacob y no sé cuántos más habían matado, y ahora le tocaba a él que al terminar ese día de la Pascua tenía que ser sacrificado. Y Pedro simplemente se acostó a dormir, se acostó a reposar. Su decisión fue confiar en el Señor. Dice que la iglesia hacía oración por él. Es por eso que cuando confiamos en el Señor, si tú tomas una decisión correcta, Dios siempre te va a glorificar. Dios siempre se va a glorificar. El problema en ese momento era la persecución que estaba pasando. Pedro estaba durmiendo tranquilamente. El 12:6 de los Hechos dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. A Pedro no le importó las cadenas que él tenía, no le importó lo que le habían dicho que iba a suceder con su vida. Simplemente tomó aquella cosa como que nada estaba pasando. Muchas veces hay problemas, hermanos, que es Dios quien nos resuelve y no nosotros. Muchas veces hay cosas que nosotros no podemos hacer nada. Hay que dejarle a Dios lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué hubiera pasado si uno de nosotros hubiera estado en el momento de Pedro? Me imagino que no hubiéramos dormido toda la noche pensando, ¿y qué va a pasar el día siguiente? Lamentándonos, ¿y por qué estoy preso? Porque ese es el ser humano. Pedro no, simplemente ni el sueño se le quitó. ¿Cuánta gente está pasando ahorita insomnio que no puede dormir porque está encerrado en casa? Es cuando debería estar durmiendo más tranquilamente como el apóstol Pedro. La Biblia nos dice que Pedro estaba durmiendo serenamente. Es porque sus nervios estaban completamente relajados. Es porque había tomado una decisión. Dios honró la decisión del apóstol Pedro. Dice la Biblia que Dios mandó un ángel y las cadenas se cayeron, según dice el capítulo 12:7. Y aquí que se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Hermano que me estás viendo en esta hora escuchando, no importa cuáles sean las cadenas que el diablo está poniendo a tu vida, esas cadenas pueden caer. Simplemente deja a Dios el trabajo de Dios. No importa cuán gruesas sean esas cadenas, tal vez cadenas de enfermedad, tal vez cadenas de
de falta de alimento, Dios puede mandar un ángel y suplirte como lo hizo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro estaba durmiendo. Él sabía que algo maravilloso tenía que pasar y fue lo que pasó. El apóstol Pedro no estaba con depresión por lo que en ese momento él estaba pasando. Dice que el ángel llegó y las cadenas se soltaron. ¿Cuántas cadenas te están deteniendo a ser libre en la adoración a Dios? ¿Cuántas veces esas cadenas nos hacen murmurar delante de Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no entiendo lo que me está pasando? Muchas veces no vamos a lograr entender lo que estamos pasando porque lo que nosotros queremos entender está en la mente de Dios. Dios tiene propósitos grandes a tu vida. Cuando estés en medio del problema, de la dificultad, honra a Dios. Déjale las cargas a Dios. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero resistir al diablo significa tomarse de la mano de Dios, que no importe lo que esté pasando. Dice la Biblia que se levantaron, pasaron la primera puerta, la primera guardia, la segunda, y una vez estando fuera, dice que el ángel desapareció en Hechos 12 días. Habiendo pasado la primera, dice, y la segunda guardia llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Una de las lecciones que la palabra del Señor nos deja es que cuando tú caminas y dejas de que Dios mande ese ángel que te va a llevar, las puertas se te van a abrir solas. Es posible que te hayan cerrado puertas por otro lado, te cierran una, se te van a abrir 10. Dios nunca te va a desamparar. Jamás Dios va a desamparar. La Biblia dice en el Salmo 25:3 que ninguno de cuantos en él ha confiado será avergonzado. No puede mentir la palabra del Señor. La palabra claramente dice que Él no es hombre para que miente, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Confía en Dios. Toma una buena decisión. No importa lo que estemos pasando, Dios es nuestro ayudador. Alguien decía, y es una realidad, muchas veces en el problema, en la enfermedad, lo único que se hace es murmurar de Dios. ¿Y qué pasa? Si murmuro contra el que me puedo, si estoy murmurando contra el que me puede ayudar y me enojo con quien me puede rescatar de ese problema, y ahora quién por mí. Sigue adorando al Señor confiando en Él. La Biblia es clara, la Biblia no puede mentir. La Biblia dice ahí en Mateo 28, he aquí yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Confía en Dios. Y grábate estas palabras en tu mente, mi hermano. Tú determinas cómo quieres vivir. No importa el momento, la situación que estemos pasando, tú determinas cómo quieres vivir. Tú eres el dueño de tus decisiones. Tú decides el momento en que tú quieres vivir fracasado o quieres vivir en victoria. Es posible que no tengas un centavo en tu bolsa, pero tú determinas si vivir con esa murmuración que no tienes nada o vivir una vida tranquilamente adorando al Señor. Tú determinas cómo lo quieres hacer. Todo depende de cómo buscamos la solución al mal momento. Nadie dijo que no iban a venir pruebas, dificultades. Nadie ha dicho que la vida del Evangelio es una vida de rosa. La vida del Evangelio es una vida de luchas. La diferencia la haces tú. La diferencia la concluyes tú. Eres tú quien decide ser diferente a los demás. Recuerda bien que si estás atravesando un mal momento, tú tienes que seguir caminando, porque lo malo es solamente ese momento, no eres tú. El momento pasa y tú sigues adelante. Sigue glorificando al Señor. Dale gloria al Señor. Pronto saldremos adelante. Tómate de la mano de Dios. Tómate de las promesas de Dios. Dios quiere que tú tengas una vida de victoria. Damos gracias al Señor, Padre. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por la palabra, Dios mío. Tu palabra es fiel, Señor. Dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo que penetra a partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Amado Rey, quiero darle gracias, Señor, en esta hora
porque tú has dado, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo la palabra. Señor, le pido bendiciones por mi hermano Samuel Rodríguez, Señor, que ha estado pendiente, Señor, de tu palabra. Bendice a mi hermano, Señor Dios mío. Bendice su ministerio, Padre. Llénalo de bendición, Señor, cada día, Padre. Él ha confiado que tú eres grande, Señor, y tu palabra dice, ciertamente ninguno de cuantos en ti confía será avergonzado. Bendice a mi hermana Elsie, Señor, bendice su hogar, Padre. Bendice a mi hermano Omar, Señor. Dios mío, da bendiciones, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, alabado Rey. Mira a mi hermana Kenia, Señor, Viera de Hernández, Señor. Dios mío, sabemos, Señor, que hay momentos difíciles, Padre. Sin embargo, sabemos que ella ha confiado en ti, Señor. Bendice a su esposo, mi hermano pastor, Señor. Llénalo de bendición cada día, Señor. Honra la fe, Señor. Sabemos, Dios mío, que lo malo es el momento y no nosotros, Señor. El momento pasará. Sabemos, Señor, que en medio del desierto hay dificultades, pero en medio de todo eso hay que tomar decisiones, Dios mío, de positivismo, positivas. Hay que tomar decisiones, Señor, que nos lleven, Dios mío, a un buen resultado, amado Padre. Bendice a mi hermana Marixa Rivera, Señor. Llénala, Dios mío, de bendición. Bendice su familia, su esposo, sus hijos, Señor. Y así a todos, Señor, los que han estado, Señor, pendientes de tu palabra. Sabemos, Dios mío, que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en tu verdad. Señor, gracias le damos, Padre, Dios del universo. Tú eres grande y maravilloso. Todo lo que está pasando, Señor, está bajo su voluntad, Señor. Nada de lo que pasa, Señor, está fuera de su conocimiento, Rey. Gracias, Señor Dios mío. Le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret, muchas gracias. Bendito Espíritu Santo, gracias. Sigue hablando, Señor, a través de mis hermanos, Señor, que están predicando la palabra en diferentes lugares, Señor. Muchas gracias, te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero, mi Rey. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor Dios Todopoderoso. Que la gloria, la honra y la alabanza sea siempre, Señor, dada a su nombre, Padre. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Rey. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermano, hemos terminado. Damos gracias a Dios por esa palabra. Sabemos de que, como ya lo decíamos en la oración, la palabra no vuelve vacía. La palabra Dios la da a tiempo y fuera de tiempo. Así que toma buenas decisiones, mi hermano. Una decisión determina la vida que tú quieres tener. Una decisión determina la vida de fracaso o una vida de victoria. Dios bendiga a mi hermano Samuel, a mi hermana Elsie, mi hermana Kenia y a mi hermana Marixa. Dios les bendiga. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Te damos gloria, Señor.